Vamos a demostrar que si P es un número primo tal que divide al producto de n enteros, entonces P debe de dividir algún AI. Para esto vamos a proceder por inducción sobre n. Para nuestra base tenemos que si n es igual a 1, por nuestra hipótesis sabemos que P divide a A1 y en este caso ya acabamos. Ahora, si n es igual a 2, por la hipótesis sabemos que P divide a A1 por A2, pero por el resultado anterior, el teorema anterior que tenemos aquí escrito, sabemos que P divide a A1 o P divide a A2 y en ambos casos otra vez ya terminamos porque es lo que queremos demostrar. Ahora, la hipótesis de inducción sería suponer que si P divide al producto de P1, etcétera, hasta BK con K menor que N, entonces P divide a BI para algún I. Para el paso inductivo vamos a considerar que P divide a A1 producto con A2, etcétera, hasta AN. Vamos a demostrar que P divide a AI para algún índice I. Aquí vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamarle C al entero que consiste de A1 por etcétera hasta AN-1 y entonces aquí lo que nosotros tenemos es que P divide a C por AN, solo estamos sustituyendo a C. Entonces como P divide a C por AN, por el teorema anterior sabemos que P divide a C o P divide a AN. El mejor de los casos es que si P divide a AN, ya terminamos porque ya es lo que queríamos demostrar, ¿no? Que P dividiera alguno de estos ahí. Ahora en el otro caso, si P divide a C, entonces como C tiene menos de n factores, podemos decir que por hipótesis de inducción y por la definición de C, que P divide a AJ para algún J en el conjunto de 1 hasta n-1. Con esto hemos demostrado lo que queríamos. El teorema fundamental de la aritmética establece que dado cualquier número natural distinto de 0 y 1, este tiene solo dos posibilidades, o ser un número primo o se puede expresar de manera única como producto de primos. Vamos a ver qué quiere decir esto con un ejemplo. Consideremos al número 36. El número 36 se puede expresar como 2 por 2 por 3 por 3. Aquí 2 y 3 son números primos. No me importa aquí que se esté repitiendo el número 2 y el número 3. Y también no me importa el orden, es decir, esta expresión, este producto de primos también es lo mismo que 2 por 3 por 2 por 3, es lo mismo también que 2 por 3 por 3 por 2. Sí, entonces el teorema fundamental de la aritmética no se fija en esto, no se fija en las repeticiones y tampoco se fija en el orden en los que se presenta cada uno de estos números primos. Vamos a dividir la demostración en dos partes. Primero vamos a demostrar la existencia de estos primos por inducción sobre A. Comencemos con la base. Como A es distinto de 0 y de 1, aquí diríamos que si A es igual a 2, entonces ya terminamos, porque como 2 es igual a 2 y 2 es un primo, entonces podemos llamarle a 2 P1 y ya hemos encontrado el primo que estamos buscando. Sí, esta es nuestra base, ya se cumple. Ahora la hipótesis de inducción. ¿Qué nos diría la hipótesis de inducción? Aquí vamos a suponer entonces que si B es un natural que no es 0 ni 1, con B menor estricto que A, donde A es un natural que no es 0 ni 1, entonces existen primos, digamos P1 hasta PKB con KB natural, tal que B es igual a P1 por etcétera PKB, o sea, es decir, B es un número primo o B se expresa como producto de números primos. Eso sería nuestra hipótesis de inducción. Ahora paso inductivo. Nos tomamos al natural A, digamos que sea A en los naturales el cual no es 0 ni 1, y vamos a demostrar que A es un número primo o es un producto de números primos, pero el mejor de los casos es considerar que A es primo. Entonces, como A es igual a A,
A le podemos llamar P1 y ya acabamos, ¿no? Aquí estamos exhibiendo al número primo que estábamos buscando. El otro caso es suponer que A no es primo. Como A no es primo, quiere decir que A tiene más de 4 divisores. Entonces existe n en los enteros, tal que no es 1, menos 1, A o menos A, con la propiedad de que n divide a A. Esto es lo que estaríamos diciendo. Hagamos una observación respecto a n. Como n divide a A y por un resultado tenemos que menos n también divide a A, y aparte tendríamos que n es un natural o menos n es un natural. Aquí pues bueno, no importa con quién trabajemos, da lo mismo que si trabajamos con n divide a o con menos n divide a, dependiendo de cuál de estos dos numeritos es un número natural. Entonces aquí vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que n es un número natural, y como observación entonces podemos decir que n es distinto de 0 porque a es distinto de 0 y además n divide a A. Con esto concluimos que n no puede ser 0, por lo tanto n es mayor que 1 porque es un número natural. Luego, continuando con nuestra demostración, tenemos que como n divide a A, existe un único m entero tal que A es igual a n por m. Otra observación más, ahora respecto a m. Aquí tendríamos que m es distinto de 0 porque a es distinto de 0. También m es distinto de 1 porque n es distinto de a. M es distinto de a porque n es distinto de 1. Y para finalizar, m es un natural porque tanto n como a son números naturales y a es igual al producto de n y m. Esto es lo que podemos decir. Aquí en conclusión tendríamos que m es un natural que no es ni 0, ni 1, ni a. Teniendo en cuenta esto y dado que a es igual a n por m, de un ejercicio de la tarea se concluye que n es menor que a y m también es menor que a. Esto es lo que tenemos, y si nos damos cuenta aquí ya se satisface la hipótesis de inducción sobre n y m. Por lo tanto, por hipótesis de inducción se tendría que n es un primo o es producto de primos, y esto se resume como n igual a p1 por etcétera hasta pkn, con kn en los naturales, donde cada uno de estos pi's son primos, y m es igual a q1 por etcétera hasta qkm con km natural, donde se está diciendo aquí que m es un número primo o es producto de primos, lo cual se expresa de esta manera. Ya acabamos aquí porque como a es igual a n por m, sustituyendo tendríamos que esto es igual a p1 por etcétera hasta pkn por q1 por etcétera hasta qkm. Con esto demostramos que a se expresa como producto de números primos. Ahora vamos a demostrar que cuando a no es un número primo, la representación de a como producto de números primos es única. Por contradicción, supongamos que existe un n natural que no es 0 ni 1, tal que n tiene dos factorizaciones distintas, es decir, n se puede expresar como el producto de primos de dos formas distintas. Entonces, lo voy a hacer en general, no voy a decir quiénes son los primos, pero aquí entonces voy a suponer que n es el producto de estos primos y n también es igual al producto de estos otros primos. Aquí estaríamos diciendo que el producto de estos primos es igual al producto de estos primos. Como estas son factorizaciones distintas, entonces podemos asegurar que de este lado existe al menos un primo que no está representado en este otro lado, porque estas dos factorizaciones estamos suponiendo que son distintas. Ahora, como observación, también podemos decir que cada uno de estos primos, este primo es distinto de 0 porque a es distinto de 0. Y también un primo de este otro lado, este primo es distinto de 0 por la misma razón,
porque A es distinto de 0. Aquí lo que podemos hacer es lo siguiente. Como no sabemos si existen primos que se pueden repetir, o sea, un primo que yo tenga de este lado izquierdo, este primo que también aparezca en el lado derecho, lo que sí podemos hacer es que los podemos cancelar. Como ya aquí en la observación vimos que cada uno de estos factores es distinto de 0, entonces podemos cancelar a los factores iguales. Entonces, digamos, cancelando los factores que son iguales, vamos a llegar a una expresión de la siguiente forma: z1 por etcétera hasta zr igual a w1 por etcétera hasta un ws. Esto es lo que resulta al cancelar los factores iguales en la igualdad anterior. Aquí lo que estaríamos ya diciendo es que zi es distinto de wj para toda i y para toda j, es decir, ya no tenemos factores que cancelar aquí en esta última igualdad. Con esto en mente, pues bueno, ahora aquí podemos observar que z1 divide a w1 por hasta ws. ¿Por qué lo divide? Porque w1 por hasta ws es de la forma z1 por algún entero. Entonces, como esto pasa y además como z1 es primo, se concluye por un teorema anterior que z1 divide a wj para algún j, pero como wj es un primo y z1 es un divisor, concluimos que z1 pues tiene estas cuatro posibilidades: 1 menos 1 menos wj o wj. Pero lo que sabemos es que como z1 es un número natural y además no es 1 porque z1 es un primo, concluimos que z1 es mayor que 1. Y aquí ya tenemos una restricción para z1, o sea, aquí podríamos decir que z1 no tendría otra opción más que ser wj. Y aquí ya obtenemos una contradicción, puesto que aquí arriba habíamos dicho que zi es distinto de wj para todo i y para todo j. Por lo tanto, concluimos que la factorización en primos de este n debe de ser única.